Bueno, ahora vamos a resolver el siguiente circuito usando las leyes de Kirchhoff. Recuerden que entonces la sumatoria de las corrientes en un nodo es igual a cero y la sumatoria de los voltajes en una malla también es igual a cero. Entonces vamos a empezar por las corrientes. Vamos a dibujar cómo podrían ser nuestras corrientes. Entonces por aquí viene una corriente que la voy a llamar una corriente I1. Esa corriente llega a este nodo y vamos a suponer que cuando llega se parte en dos corrientes. Una corriente I2 y una corriente que viene por acá, que sería una corriente I3. El nodo que tengo en la parte inferior, pues es exactamente igual al nodo de la parte superior. Entonces, con, ese, con ese nodo es suficiente. Entonces, vamos a plantear la ecuación. Y entonces me quedaría de la forma la ecuación para los nodos. Me quedaría que I1 es igual a I2 más I3. O sea, que la corriente que está entrando, que es I1, es igual a la suma de las dos corrientes que salen. Entonces ya tengo mi ecuación número 1. Ahora vamos al circuito y nos damos cuenta que el circuito tiene tres mallas. Entonces las tres mallas son, esta es, miren, esta acá es la malla número 1. Esta que tengo aquí es la malla número 2 y todavía hay una malla exterior, o sea, que la vamos a recorrer de esta manera. Y esa malla exterior va a ser nuestra malla número 3. Igual que en las corrientes, si tengo tres mallas, entonces voy a tener dos ecuaciones. Entonces, aunque por ejercicio podemos escribir las tres, vamos a escribir las tres, pero me voy a contentar solamente con dos ecuaciones para resolver nuestro sistema. Entonces, malla número 1. Entonces, la ecuación de la malla número 1, si se fijan, entonces aquí el voltaje negativo, positivo, lo estoy recorriendo de menos a más, o sea que es negativo, menos 130 voltios. Este, en cambio, la corriente I1 lo está recorriendo de izquierda a derecha, o sea, este es positivo, este es negativo, y yo lo estoy recorriendo en el mismo sentido. Entonces, más el voltaje que cae en R1. Lo mismo pasa aquí, más, menos. Entonces, más el voltaje que cae en R2, más el voltaje que cae en R3, y eso tendría que dar igual a cero. Entonces, si paso este voltaje que está restando, lo paso a sumar, que está negativo, lo paso positivo al otro lado. Entonces, el voltaje que cae en R1 por ley de Ohm es I1 por la resistencia R1, más el voltaje que cae en R2 es I2 por la resistencia R2, más el voltaje que cae en R3 es I3, perdón, I2. Por esas dos resistencias viene la misma corriente, I2 por R3, y esto tiene que ser igual, este menos 130 lo pasé al otro lado, entonces me queda 130 voltios. Reemplacemos el valor de las resistencias, entonces R1 es 10 kiloohmios, entonces 10 kiloohmios por I1 más R2 es 5 kiloohmios
por I2, R3 es 5 kiloohmios más 5 kiloohmios por R3 y esto me da 130 voltios. Organicemos un poquito la ecuación, me queda que 10 kiloohmios por I1 más 10 kiloohmios por I2 es igual a 130 voltios y puedo decir que tengo mi ecuación número 2. Vamos a usar la malla número 2. Entonces, la malla número 2. Y entonces vamos a empezar. El I3 lo está recorriendo en este sentido, en el mismo sentido que yo estoy recorriendo la malla. O sea, aquí está el más, aquí está el menos. O sea que ese voltaje que está cayendo en R4, en este caso nos va a dar positivo. Entonces, el voltaje cae en R4, pero este lo estoy recorriendo en sentido contrario del menos al más. Entonces, menos el voltaje que cae en R3. Y este también lo estoy recorriendo al contrario. Entonces, menos el voltaje que cae en R2. Y esto tiene que ser igual a 0. O escrito de otra manera, el voltaje que cae en R3 más el voltaje que cae en R2 tiene que ser igual al voltaje que cae en R4. Entonces el voltaje que cae en R3 por ley de Ohm es la corriente 3 por R4. Perdón, no, este es el voltaje que cae en R3. Entonces el voltaje que cae en R3 es I2 por R3 más el voltaje que cae en R2 también va a ser I2 por R2 y esto es igual al voltaje que cae en R4 es la corriente 3 por la resistencia 4. Vamos a colocar los valores. Entonces R3 es 5 kiloohmios, 5 kiloohmios por I2 más R2 también es 5 kiloohmios por I2 es igual a R4 que es el voltaje que es R4 es 20 kiloohmios por I3. Y entonces de aquí nos da que 10 kiloohmios por I2 es igual a 20 kiloohmios por I3, lo que es muy fácil llegar a que I2 es igual a 2 veces I3. Y esta va a ser mi tercera ecuación. Si ustedes se fijan ya con esas tres ecuaciones, pues tengo tres ecuaciones y tres incógnitas, ya puedo resolver todo el sistema. Ahora lo que voy a hacer es solamente por ejercicio pensar en la malla 3. No hay necesidad, como les dije ya, con las tres ecuaciones y las tres incógnitas yo puedo resolver mi problema, pero voy a hacer una malla adicional que es la malla 3. Entonces vamos a empezar en la malla 3. Entonces la estamos recorriendo en el sentido que muestra pues, la flechita verde. Entonces de menos a más, ahí es menos el voltaje. Aquí nos encontramos de más a menos, o sea que es más el voltaje que cae en R1. Seguimos y nos encontramos con más el voltaje que cae en R4. Y ya si se fijan, ya no hay más elementos. O sea que esto tiene que ser igual a 0. Y entonces me da, la malla 3 me dice que menos 130 voltios más el voltaje que cae en R1
Ustedes se fijan ahí por ley de Ohm es la corriente 1 por R1 más el voltaje que cae en R4 es la corriente 3 por R4. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces, pasemos ese menos 130 al otro lado. Entonces, queda R1 es 10 kiloohmios, o sea que esto es 10 kiloohmios por I1 más R4 es 20 kiloohmios. 20 kiloohmios por I3 tiene que ser igual a 130 voltios. Y entonces ya tengo mi cuarta ecuación. Como les dije, o aunque no sea tan claro, esta cuarta ecuación tiene que dar como un resultado de las otras tres. Entonces vamos a escribir las ecuaciones. Entonces la primera era que I1 es igual a I2 más I3. La segunda ecuación nos había dado que 10 kiloohmios I1 más 10 kiloohmios I2 igual a 130 voltios. Esta es la ecuación número 1, esta es la ecuación número 2, y vamos a escribir la ecuación número 3, esto es I1, y la ecuación número 3 es que I2 es igual a 2 veces I3. Y esa es la ecuación número 3. Ahora, usando esas ecuaciones, pues vamos a resolver nuestro sistema. Entonces, reemplazando 3 en 1, digamos que es muy automático, y 1 es igual, y 2 es 2 y 3, más y 3, lo que quiere decir que I1 es igual a 3 veces y 3. Aunque debía haber despejado I2, pero bueno, ya me metí en esta. Entonces vamos a colocar esos valores. Vamos a colocar los valores 3. Esta llamémosla entonces la ecuación 4. 3 y 4 en 2. 3 y 4 la vamos a llevar a 2. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 10 kiloohmios que multiplica a I1, pero I1 es 3 veces y 3, más 10 kiloohmios que multiplica a I2, pero I2 ya lo teníamos, es 2 veces y 3, y esto me tiene que dar 130 voltios. Lo que quiere decir que, a ver, 30 kiloohmios, 30 kiloohmios y 3 más 20 kiloohmios y 3 tiene que ser igual a 130 voltios. Lo que quiere decir que 50 kiloohmios y 3 es igual a 130 voltios. Lo que quiere decir que I3 es igual a 130 voltios dividido 50 kiloohmios. Y recordemos que 50 kiloohmios, pues es por 10 a la 3, o sea, 130
30 voltios dividido 50 por 10 a la 3 ohmios. Entonces ese I a la 3 es 130 dividido 50.000 y eso me da 2.6 por 10 a la menos 3. O sea que I3 es igual a 2.6 por 10 a la menos 3 amperios, o lo que es lo mismo, como ese menos 3 está dividiendo por 1000, entonces yo también puedo colocar 2.6 miliamperios. Lo que me va a dar para las corrientes, entonces como ya tengo I3, ya puedo calcular I2. I2 era 2 veces I3, o sea, 2.6 por 2 da 5.2 por 10 a la menos 3 amperios, o esto es igual a 5.2 miliamperios. Y para la corriente I1, pues va a ser 3 veces I3. I3 por 2.6 da 8. 3 por 2.6, 3 por 6, 18 va 1, 3 por 2, 6 y 1, 7, por 10 a la menos 3 amperios es igual a 7.8 miliamperios. Y si se fijan, ya cumple la primera ecuación. La suma de I3 y I2, o sea, 2,6 más 5,2 da 7,8. Y con esas ecuaciones ya puedo hallar los voltajes que caen en el circuito. Entonces yo tengo de nuevo mi circuito. Y vamos a ver, entonces por aquí viene una corriente de 7.8 miliamperios. Cuando llega a este nodo, entonces se divide en I2 y en I3. Por aquí viene I3 y ese I3 trae una corriente de 2.6 miliamperios y por aquí pasa una corriente de 5.2 miliamperios. Ahora lo que yo quiero saber es cuál es el voltaje que cae en cada una de las resistencias. Y entonces, pues el voltaje que cae en R1, o sea, este voltaje, es igual a la corriente por la resistencia. Hay 10 kiloohmios por 7.8 miliamperios da 78 voltios. Vamos a calcular entonces cuánto cae en R2. Entonces el voltaje de R2 va a ser 5 kiloohmios por la corriente que es 5.2 miliamperios. 5 por 5.2 da 26 voltios. Kiloohmios con miliamperios va a dar voltios. Y entonces, de la misma manera, el voltaje que cae en R3 va a ser 26 voltios. Y entonces, en la malla 1, esta que habíamos llamado la malla 1, es fácil calcular el voltaje que cae en las resistencias. Entonces, en la primera, 78 más 26 más 26 da 130, menos 130 de la fuente es igual a 0. O sea que en la primera malla se cumple. Vamos a ver el voltaje que cae en R4. Entonces, el voltaje que cae en R4, pues de la misma manera, es la corriente. En este caso le hemos llamado corriente 3 por la resistencia 4, que es 20 kiloohmios. Entonces, el voltaje que cae en la resistencia 4 es igual. Y 3, que es 2.6 miliamperios,
por R4, que es 20 kiloohmios. Entonces esto me da 2.6 por 20, eso da 52. Entonces el voltaje acá en la resistencia 4 es igual a 52 voltios. Y comprobar la malla 3, que es la más exterior, ya de alguna manera es más sencillo. O sea, la malla exterior es esta. Y entonces me da, vamos a mirar, aquí en R1 78 voltios más R4, más el voltaje en R4 son 52 y 78 más 52 va a dar 130 y menos 130, cuando yo pase por acá me va a dar 0. Entonces la malla 3 también funciona y muy seguramente que la malla 2 también va a funcionar. Cuando yo vengo a la malla 2, estoy aquí en la resistencia R4, voy en la dirección de la malla. Entonces, ¿qué voltaje cae ahí? 52 voltios menos 26 voltios menos 26 voltios da 0. O sea que la malla 2 también funciona. Entonces, simplemente lo que hay que hacer cuando tenemos este tipo de circuitos es pues, montar las ecuaciones de corriente y las ecuaciones de voltaje.